Mi nombre es Ricardo Morales. Tengo 69 años y hace una semana mi propia hija me echó de la casa donde viví durante 30 años y me dijo las palabras más dolorosas que puede escuchar un padre. Papá, no te necesito más, eres una carga. Pero lo que ella no sabía es que yo había estado preparando una sorpresa para su cumpleaños número 40. Una sorpresa que valía $2 millones y que ahora jamás va a recibir. Porque a veces en la vida, cuando alguien te dice que no te necesita, es momento de demostrarle lo mucho que te va a extrañar. Escucha esta historia hasta el final y después contame qué harías vos si tu propio hijo te dijera que eres una carga. También contame desde qué ciudad me estás escuchando, porque quiero saber si esta historia de ingratitud familiar llega a todos los rincones del mundo. Para que entiendas bien esta historia, tengo que contarte cómo llegamos hasta acá, porque no siempre fui este viejo al que su hija considera una carga. Hace 30 años, yo era Ricardo Morales, dueño de la distribuidora de productos farmacéuticos más exitosa de la región. Tenía 50 camiones, 80 empleados y contratos con todos los hospitales y farmacias del país. Estaba casado con Elena, una mujer hermosa y ambiciosa que me había dado 2 hijos, Carolina, que ahora tiene 39 años, y Sebastián, que murió en un accidente de moto cuando tenía 22. La muerte de Sebastián destrozó a nuestra familia. Elena cayó en una depresión profunda de la que nunca se recuperó completamente, y Carolina, que tenía 25 años en ese momento, se alejó de nosotros para procesar su dolor sola. Yo manejé el dolor de la única manera que sabía, trabajando más horas, cerrando más contratos, expandiendo el negocio. Pensaba que si tenía éxito suficiente, si ganaba dinero suficiente, podría de alguna manera compensar el vacío que había dejado la muerte de mi hijo. Era una lógica estúpida, pero era la única que tenía en ese momento. 3 años después de la muerte de Sebastián, Elena murió de un infarto. Los médicos dijeron que había sido súbito, pero yo sabía la verdad. Elena había muerto de tristeza. Su corazón no había soportado tanto dolor acumulado. Me quedé solo con Carolina, pero ella vivía su propia vida. Ya estaba casada con Andrés, un contador que trabajaba para una empresa multinacional. En los años siguientes me dediqué completamente al negocio. La distribuidora creció tanto que empecé a recibir ofertas de compra de empresas internacionales. Farmacias de cadena querían asociarse conmigo. Laboratorios extranjeros me proponían joint ventures. Inversionistas me ofrecían dinero para expandirme a otros países. Pero a los 55 años, después de 20 años construyendo el negocio, tomé la decisión más importante de mi vida. Vendí la empresa. La vendí por una suma que me convertía en millonario muchas veces. Una suma tan grande que nunca más iba a tener que preocuparme por el dinero. Ni yo, ni mis hijos, ni mis nietos, ni los hijos de mis nietos. ¿Por qué vendí? Porque me di cuenta de que había pasado tanto tiempo trabajando que me había perdido la vida de mi familia. Me había perdido ver crecer a mis hijos. Me había perdido momentos importantes con Elena. Me había perdido ser el padre y el esposo que quería ser. Y ahora que Elena y Sebastián habían muerto, solo me quedaba Carolina. Quería recuperar el tiempo perdido con mi hija. Quería ser el padre que no había podido ser cuando estaba obsesionado con el trabajo. Pensé que si me retiraba joven, con 55 años, tendría muchos años para disfrutar con Carolina, para conocer a mis nietos cuando llegaran, para ser el abuelo que nunca había podido ser papá. La primera cosa que hice después de vender la empresa fue comprar una casa hermosa en el mismo barrio donde vivía Carolina. Una casa grande, con jardín, con piscina, pensada para que mis futuros nietos pudieran venir a jugar, para que Carolina quisiera pasar tiempo conmigo. Le dije que había vendido el negocio y que ahora tenía tiempo para la familia. Carolina se alegró al principio. «Ay, papá, qué bueno que por fin te vas a relajar. Trabajaste toda la vida como un loco». Pero no le conté cuánto dinero había ganado con la venta. Le dije que había hecho un buen negocio, que podía vivir cómodamente sin trabajar, pero no le di detalles sobre los montos. Quería guardar esa información como una sorpresa para más adelante. Los primeros años de mi retiro fueron los más felices que había tenido en décadas. Carolina venía a casa seguido,
Almorzábamos juntos los domingos, hablábamos de todo, me contaba de su matrimonio, de sus planes de tener hijos. Yo tenía tiempo para escucharla, tiempo para aconsejarla, tiempo para ser el padre que siempre había querido ser. Cuando Carolina cumplió 30 años, me anunció que estaba embarazada. Iba a ser abuelo. No podés imaginar la alegría que sentí. Después de tantas pérdidas, después de tanto dolor, finalmente iba a tener la oportunidad de ser abuelo, de darle a un nieto todo el amor que no había podido darle a mis hijos cuando estaba trabajando constantemente. Nació Sofía, una bebé hermosa, sana, que lloraba fuerte y tenía los ojos de Elena. Cuando la tuve en mis brazos por primera vez, lloré como no había llorado desde el funeral de mi esposa. Esta nieta era una nueva oportunidad de amar, de cuidar, de estar presente. Me prometí que iba a ser el mejor abuelo del mundo. Durante los primeros años de vida de Sofía, yo era el que más la visitaba. Iba todos los días a la casa de Carolina, cargaba a mi nieta, le cantaba canciones, la ayudaba a dar los primeros pasos, le enseñaba las primeras palabras. Carolina me decía, «Papá, parece que Sofía te quiere más a vos que a nosotros». Y era verdad. Mi nieta se iluminaba cuando me veía llegar. Cuando Sofía cumplió 3 años, nació Tomás, mi segundo nieto. Otro bebé perfecto que completó mi felicidad. Tener 2 nietos era como haber ganado la lotería de la vida. Me levantaba todas las mañanas emocionado porque sabía que iba a ver a Sofía y a Tomás, que iba a jugar con ellos, que iba a ser parte importante de sus vidas. Pero a medida que los años pasaban, empecé a notar cambios sutiles en Carolina. Al principio, cuando los niños eran pequeños, ella apreciaba mi ayuda. Yo los cuidaba cuando ella tenía que salir, los llevaba al médico cuando estaban enfermos, les compraba ropa y juguetes, los llevaba al parque los fines de semana. Pero cuando Sofía entró al colegio y Tomás al jardín, Carolina empezó a decir cosas como, «Papá, no hace falta que vengas todos los días. Los chicos necesitan acostumbrarse a estar solos también». O, «Papá, no les compres tantas cosas a los chicos, se van a malcriar». Al principio pensé que era normal. Carolina quería establecer su autoridad como madre. Quería que los niños la obedecieran a ella, no al abuelo consentidor. Lo entendí y empecé a espaciar mis visitas. En lugar de ir todos los días, iba 3 veces por semana. En lugar de llevarles regalos cada vez que los veía, solo se los llevaba en ocasiones especiales. Pero las críticas no pararon. «Papá, Sofía dice que le prometiste llevarla al zoológico, pero nosotros ya teníamos planes para el fin de semana. Papá, Tomás no quiere comer la comida que le preparo porque dice que la del abuelo es más rica. Papá, los chicos lloran cuando te vas y después están malhumorados todo el día». Empecé a sentir que ya no era el abuelo querido, sino el abuelo problema, como si mi amor por mis nietos fuera un inconveniente para Carolina. Traté de hablar con ella. «Carolina, ¿te molesta que sea tan cercano con los chicos?» «No, papá, no me molesta, pero tenés que entender que yo soy la madre. Yo establezco las reglas, yo decido qué es mejor para ellos». Tenía razón, por supuesto. Ella era la madre, pero yo era el abuelo, y hasta donde sabía, ser abuelo también me daba algunos derechos, ¿no? El derecho de amar a mis nietos, de pasar tiempo con ellos, de ser parte importante de sus vidas. Cuando Sofía cumplió 8 años, decidí hacerle una fiesta de cumpleaños grande en mi casa. Invité a todos sus amiguitos del colegio. Contraté payasos, compré una torta enorme, decoré todo el jardín con globos y banderines. Sofía estaba feliz. Los chicos se divirtieron. Fue una fiesta hermosa. Pero al día siguiente, Carolina me llamó furiosa. «Papá, ¿cómo se te ocurre hacer una fiesta así sin consultarme? Yo ya había planificado una fiesta pequeña en casa para el fin de semana. Ahora los padres de los compañeros de Sofía van a pensar que yo no le hago fiestas a mi hija». «Carolina», le dije, «yo solo quería hacerle una fiesta linda a mi nieta. No pensé que te iba a molestar. Papá, tenés que entender que hay límites. No podés tomar decisiones sobre mis hijos sin consultarme. No podés hacer cosas grandes y quedar como el abuelo genial mientras yo quedo como la madre que no hace nada especial». Ahí empecé a entender el problema. Carolina sentía que yo la opacaba como madre.
Sentía que mis nietos me querían más a mí que a ella, y eso la hacía sentir insegura en su rol maternal. Traté de compensar, de ser menos presente, de hacer cosas menos llamativas, pero nada de lo que hacía parecía ser suficiente. Si llevaba a los nietos al cine, Carolina se quejaba de que los malcriaba. Si no los llevaba, se quejaba de que ya no me importaban. Si les compraba ropa, decía que gastaba dinero al pedo. Si no les compraba nada, decía que me había vuelto tacaño. Cuando Sofía cumplió 10 años y Tomás 7, Carolina tomó una decisión que me rompió el corazón. Papá, Andrés y yo decidimos que es mejor que los chicos pasen más tiempo con nosotros solos. Vas a poder verlos los fines de semana alternos, como los padres divorciados. Fines de semana alternos, como si fuera un extraño al que le daban horarios de visita para ver a sus propios nietos. ¿Por qué, Carolina? ¿Qué hice mal? No hiciste nada mal, papá, pero los chicos están muy dependientes de vos. Necesitan aprender a disfrutar más tiempo con nosotros, sus padres. Esa fue la primera gran humillación. De ser el abuelo que veía a sus nietos todos los días, pasé a ser el abuelo de fines de semana alternos. Los chicos no entendían por qué ya no podían venir a casa del abuelo cuando querían. Sofía me preguntaba, «Abuelo, ¿por qué mamá dice que solo podemos verte algunos sábados?» ¿Qué le iba a responder a una nena de 10 años? ¿Que su madre estaba celosa de la relación que tenía conmigo? ¿Que me había puesto horarios como si fuera un empleado? Le decía, «Mi amor, mamá sabe lo que es mejor para ustedes, pero cuando nos veamos, lo vamos a pasar genial». Los fines de semana que tenía permitido ver a mis nietos se volvieron preciosos para mí. Planificaba cada minuto, preparaba actividades especiales, cocinaba sus comidas favoritas. Era como si tuviera que comprimir todo mi amor de abuelo en esas pocas horas que me permitían pasar con ellos. Pero aún así, Carolina encontraba motivos para quejarse. «Papá, los chicos vuelven muy revolucionados de tu casa. Les das mucha azúcar, los dejas ver televisión hasta muy tarde, no los haces hacer las tareas. Todo lo que hacía estaba mal. Si los consentía, era porque los malcriaba. Si les ponía límites, era porque me estaba metiendo en la crianza». Hace 2 años, cuando Sofía cumplió 12 y Tomás 9, Carolina me anunció otra reducción en las visitas. «Papá, los chicos están creciendo, tienen más actividades en el colegio, más cumpleaños de amigos. Ya no van a poder venir todos los fines de semana alternos. Va a ser una vez por mes, y solo si no tienen otros planes. Una vez por mes». Mis propios nietos, a los que había ayudado a criar desde bebés, ahora los podía ver una vez por mes si no tenían otros planes. «Carolina, esto es ridículo. Soy su abuelo, no un extraño. ¿Por qué me estás alejando de ellos?» «No te estoy alejando, papá. Pero tenés que entender que ellos tienen su propia vida. No pueden vivir pendientes de venir a ver al abuelo». Esa conversación la tuvimos en mi casa. La casa grande que había comprado pensando en que mis nietos vendrían a jugar en el jardín, a nadar en la piscina, a pasar tardes enteras conmigo. Ahora esa casa se había convertido en un museo vacío donde yo esperaba una vez por mes la visita de 2 niños que cada vez me parecían más distantes. Porque eso era lo más doloroso de todo. Mis nietos se estaban acostumbrando a no verme. Cuando venían, ya no corrían a abrazarme como antes. Ya no se quedaban pegados a mí durante toda la visita. Habían desarrollado sus propias vidas, sus propios intereses, y yo ya no era una parte central de esas vidas. El año pasado, cuando cumplí 68 años, esperé todo el día a que Carolina y los chicos vinieran a saludarme. Había preparado un asado, había comprado bebidas, había arreglado la casa. A las 9 de la noche, Carolina me llamó. «Papá, perdón que no pudimos pasar. Sofía tenía un partido de hockey y Tomás una fiesta de cumpleaños. Mañana te llamamos para saludarte». Mañana nunca me llamaron. Tuve que llamarlos yo 3 días después. Carolina me dijo, «Ay, papá, perdón, se nos pasó, pero feliz cumpleaños atrasado». Como si mi cumpleaños fuera una fecha más en el calendario, como si no fuera importante estar presente en el cumpleaños de su padre. En los últimos meses, las visitas de mis nietos se redujeron aún más. Ya no venían una vez por mes, venían cada 2 meses, a veces cada 3. Y cuando venían se quedaban 2 horas.
Comían algo rápido y se querían ir. Abuelo, ¿podemos irnos ya? Tengo que hacer tarea. O, abuelo, me aburro acá. ¿No hay wifi? Los nietos que antes no se querían ir de mi casa, ahora no se querían quedar. Los nietos que antes me contaban todos sus secretos, ahora respondían con monosílabos cuando les preguntaba cómo les iba en el colegio. Los nietos que antes me decían, te amo, abuelo, espontáneamente, ahora me saludaban con un beso rápido y formal. Hace 3 meses decidí hablar seriamente con Carolina. Hija, siento que me estás alejando de tus hijos. Siento que ya no soy bienvenido en tu familia. Papá, no es eso. Es que vos no entendés que los chicos crecieron. Ya no son los nenitos que querían estar todo el día con el abuelo. Ahora tienen sus propios intereses. Pero Carolina, yo también crecí. Yo también me adapto. No necesito que sean bebés para disfrutar de su compañía. Puedo acompañarlos en sus nuevos intereses. Puedo conocer a sus amigos. Puedo ser parte de esta nueva etapa de sus vidas. Papá, me dijo con esa voz que usan las personas cuando quieren terminar una conversación incómoda. Vos tenés que entender que mi prioridad son mis hijos y mi esposo. Tengo que hacer lo que es mejor para mi familia nuclear. Y a veces, lo que es mejor para ellos no incluye tanta presencia de los abuelos. Familia nuclear. Como si yo fuera familia extendida. Familia de segunda categoría. Como si el abuelo fuera un lujo opcional en la vida de mis nietos, no una parte esencial de su formación y su historia. Hace un mes, las cosas empeoraron. Carolina me llamó para decirme que no iba a poder ver a los chicos durante las vacaciones de invierno porque se iban a viajar con la familia de Andrés. Papá, los otros abuelos alquilaron una casa en la montaña y nos invitaron a pasar las 2 semanas con ellos. ¿Y yo qué? ¿No puedo ir también? O por lo menos verlos antes de que se vayan. Papá, no es práctico que vengas con nosotros. La casa que alquilaron es para familias con hijos chicos. Además, vos no te llevas bien con los padres de Andrés. Era verdad que no me llevaba especialmente bien con los padres de Andrés. Eran gente muy diferente a mí. Él era médico, ella profesora universitaria. Vivían en un mundo de academia y protocolo que me resultaba ajeno. Pero eso no significaba que no pudiera pasar 2 semanas con ellos por el bien de mis nietos. Lo que más me dolía era la comparación implícita. Los otros abuelos eran incluidos en los planes familiares. Los otros abuelos eran considerados parte del núcleo. Los otros abuelos tenían derecho a viajar con sus nietos. Yo era el abuelo que recibía una explicación de por qué no podía participar. Durante esas 2 semanas que estuvieron de viaje, mi casa se sintió más vacía que nunca. No tenía ni siquiera la ilusión de que mis nietos vinieran a visitarme pronto, porque sabía que cuando volvieran del viaje iban a estar ocupados readaptándose al colegio, a la rutina, a su vida sin el abuelo. Cuando volvieron del viaje, pasaron 3 semanas hasta que los volví a ver. Carolina me dijo que los chicos estaban cansados del viaje, que tenían mucha tarea atrasada, que necesitaban tiempo para readaptarse. Cuando finalmente vinieron a visitarme, me contaron maravillados de todo lo que habían hecho con los otros abuelos. Abuelo, el abuelo de papá nos enseñó a pescar. Abuelo, la abuela de papá sabe hacer unos postres buenísimos. Abuelo, los abuelos de papá tienen una casa con vista al lago. Todo lo que me contaban sobre los otros abuelos era maravilloso, y todo lo que yo tenía para ofrecerles parecía pálido en comparación. Hace 2 semanas llegué al fondo del pozo. Carolina me llamó para decirme que no iba a poder ver a los chicos durante el fin de semana largo porque iban a ir a un evento familiar de la familia de Andrés. Papá, es el 50 aniversario de boda de los abuelos de Andrés. Es un evento muy importante para ellos. ¿Y por qué no puedo ir yo también? También soy abuelo de Sofía y Tomás. Papá, no seas ridículo. Es un evento de la familia de Andrés, no tuya. Pero mis nietos son parte de las 2 familias, ¿no? Sí, pero esta celebración específica es de una sola familia. Vos no podés pretender estar incluido en todos los eventos familiares de Andrés. Todos los eventos familiares de Andrés. Como si mis nietos fueran más nietos de una familia que de la otra. Como si tuvieran abuelos de primera categoría y abuelos de segunda categoría. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto pensando en todo lo que había perdido. Recordaba cuando Sofía era bebé
Y yo era la persona que mejor la consolaba cuando lloraba. Recordaba cuando Tomás dio sus primeros pasos corriendo hacia mí con los brazos abiertos. Recordaba cuando los dos me decían, abuelo Ricky, con esa voz tierna que usan los niños cuando aman genuinamente. ¿En qué momento había perdido todo eso? ¿En qué momento había pasado de ser el abuelo adorado a ser el abuelo tolerado? Hace una semana decidí ir a hablar con Carolina personalmente. Sabía que si la llamaba por teléfono me iba a dar alguna excusa y la conversación iba a durar 5 minutos. Fui a su casa un martes por la tarde, cuando sabía que Andrés estaba trabajando y los chicos en el colegio. Carolina se sorprendió al verme. «Papá, ¿qué haces acá? ¿Pasó algo?» «Carolina, necesito hablar con vos. No puedo seguir así. Siento que me estás borrando de la vida de mis nietos. Siento que para vos soy una molestia, no un padre. Papá, no seas dramático. No te estoy borrando de nada. Carolina, la última vez que vi a mis nietos fue hace un mes. La vez anterior había sido 2 meses antes. En todo el año que pasó, los vi menos veces de las que puedo contar con los dedos de las manos. Papá, los chicos están creciendo. Tienen sus propias actividades, sus propios intereses. Ya no son nenitos que quieren estar todo el tiempo con el abuelo. ¿Y por qué con los otros abuelos sí pueden estar todo el tiempo? La pregunta la incomodó. Se quedó callada durante un rato largo. Después me dijo, «Papá, los padres de Andrés son diferentes. Ellos no interfieren tanto en la crianza. No opinan sobre lo que hacemos bien o mal. No critican nuestras decisiones». ¿Yo critico sus decisiones? Sí, papá, todo el tiempo. Cuando les doy comida que no te gusta, cuando los castigo por algo que vos no considerás importante, cuando tomo decisiones sobre su educación que vos no compartís. Siempre tenés una opinión, siempre tenés una sugerencia mejor. Era verdad. Yo tenía opiniones sobre la crianza de mis nietos. Pensaba que Carolina era demasiado estricta con algunas cosas y demasiado permisiva con otras. Pensaba que Andrés era muy ausente, que trabajaba demasiado, que no pasaba suficiente tiempo con sus hijos. Pero esas opiniones las tenía porque amaba a mis nietos, porque quería lo mejor para ellos. Carolina, le dije, si mis opiniones te molestan, podemos hablar de eso. Puedo tratar de ser menos crítico, más respetuoso con sus decisiones, pero no me alejes de mis nietos. No me quites la oportunidad de ser su abuelo. Papá, no te estoy quitando nada, pero tenés que entender que yo tengo que proteger la armonía de mi familia. Y a veces vos generás tensión, generás conflictos, generás situaciones incómodas. ¿Cómo genero conflictos? Papá, el otro día Sofía me dijo que vos le habías comentado que ella estaba muy flaca, que no la alimentábamos bien. ¿Te parece apropiado decirle eso a una nena de 12 años? Había pasado eso. Sofía había venido a visitarme y me había parecido que estaba más flaca que la vez anterior. Se lo había comentado con preocupación, preguntándole si estaba comiendo bien, si se sentía bien. No pensé que eso pudiera generar un problema. Carolina, me preocupé porque la vi más delgada. ¿Está mal que un abuelo se preocupe por la salud de su nieta? Papá, está mal que le transmitas esa preocupación a ella. Si tenías dudas sobre su salud, me las tendrías que haber planteado a mí, no a ella. Tenía razón, por supuesto, pero era difícil para mí censurar cada palabra que decía con mis nietos, calcular cada comentario para que no generara problemas con Carolina. Además, siguió diciendo Carolina, Tomás llegó la semana pasada diciendo que vos le habías preguntado por qué ya no venía más seguido a verte. Le pusiste en la cabeza que nosotros no lo dejamos ir. ¿Te parece bien hacer sentir culpable a un nene de 9 años por algo que deciden sus padres? También había pasado eso. Tomás había venido después de 2 meses sin verme, y yo le había preguntado por qué había estado tanto tiempo sin visitarme. Era una pregunta natural, ¿no? Pero Carolina lo interpretaba como una manipulación emocional hacia su hijo. Carolina, yo no traté de manipular a Tomás. Solo quería entender por qué no lo había visto en tanto tiempo. Papá, cuando vos le haces esas preguntas a los chicos, los pones en una posición incómoda. Ellos no pueden explicarte las decisiones que tomamos Andrés y yo, y se sienten mal porque piensan que te están lastimando. La conversación siguió durante 1 hora más. Carolina
Tenía una respuesta para cada una de mis quejas, una justificación para cada una de mis preocupaciones. Según ella, todos los problemas de nuestra relación eran causados por mi actitud, por mis comentarios inapropiados, por mi falta de límites. Al final de la conversación, me dijo algo que me heló la sangre. Papá, creo que lo mejor para todos es que tomemos un tiempo sin visitas, sin llamados, sin presión. Los chicos necesitan espacio. Yo necesito espacio. Vos necesitas reflexionar sobre tu rol como abuelo. ¿Cuánto tiempo? No sé, papá. Unas semanas, unos meses. El tiempo que haga falta para que las cosas se calmen. Unas semanas, unos meses. Como si la relación con mis nietos fuera algo que se pudiera pausar, como si el amor de un abuelo fuera algo que se pudiera poner en stand-by. Esa noche, volví a mi casa destrozado. La casa grande y vacía donde había soñado con ser el abuelo más feliz del mundo se había convertido en una prisión de soledad. Me serví un whisky y me senté en el sillón del living mirando las fotos de Sofía y Tomás que tenía sobre la mesa. Al día siguiente, tomé una decisión. Llamé a mi contador, el licenciado Martínez, que había manejado mis finanzas desde que vendí la empresa. Licenciado, necesito que me ayude con algo muy importante. Quiero hacer una donación grande a una fundación de niños huérfanos. ¿Qué tipo de donación, don Ricardo? Quiero donar 1.5 millones de dólares. Quiero que se use para construir un hogar para niños que no tienen abuelos, para niños que no tienen familia. Es una donación muy grande, don Ricardo. ¿Está seguro? Nunca estuve más seguro de nada en mi vida, licenciado. También le dije que quería cambiar mi testamento. En lugar de dejarle todo mi patrimonio a Carolina, quería dejar el 70% a obras de caridad y el 30% restante en un fideicomiso para mis nietos, que podrían acceder al dinero recién cuando cumplieran 25 años. Pasaron 2 semanas sin tener noticias de Carolina ni de mis nietos. 2 semanas de silencio absoluto, como si hubieran desaparecido de mi vida. Yo respetaba el tiempo que había pedido Carolina, pero cada día que pasaba me dolía más. Ayer, decidí que ya había sido suficiente tiempo. Fui a buscar a Sofía y Tomás a la salida del colegio. Cuando me vieron, se pusieron contentísimos. «Abuelo, ¿qué haces acá?» Me abrazaron con tanta fuerza que casi me hicieron llorar ahí mismo en la puerta del colegio. Quería verlos, mis amores. Los extrañé mucho. Nosotros también te extrañamos, abuelo. Mamá dice que estás ocupado con cosas de adultos. Ocupado con cosas de adultos. Esa era la excusa que Carolina les había dado para justificar mi ausencia. ¿Podemos ir a tu casa, abuelo?, me preguntó Tomás. ¿Podemos nadar en la pileta? Claro que pueden, mi amor. Pero primero tengo que hablar con mamá para pedirle permiso. ¿Para qué? Antes íbamos a tu casa siempre. Lo sé, Sofía, pero ahora las cosas son diferentes. Llamé a Carolina desde el colegio. Carolina, estoy con los chicos en la puerta del colegio. Quieren venir a casa conmigo, ¿puede ser? Papá, habíamos quedado en que íbamos a tomar un tiempo sin visitas. Carolina, ya pasaron 2 semanas. Son mis nietos. No puedo estar tanto tiempo sin verlos. Papá, 2 semanas no es nada. Necesitas más tiempo para reflexionar sobre tu comportamiento. ¿Mi comportamiento? Carolina, lo único que hice fue amar a mis nietos. Papá, no vamos a discutir esto por teléfono y delante de los chicos. Tráelos a casa y después hablamos. Durante el viaje de vuelta a casa de Carolina, Sofía y Tomás me contaron todo lo que había pasado en esas 2 semanas. Las notas del colegio, los partidos de hockey de Sofía, el cumpleaños de un amigo de Tomás. Todas las cosas de las que me había perdido, todas las pequeñas alegrías de sus vidas que ya no compartía conmigo. Cuando llegamos a la casa, Carolina estaba esperándonos en la puerta con una cara que no presagiaba nada bueno. Chicos, vayan a hacer la tarea. Papá y yo tenemos que hablar. Mis nietos me dieron un beso rápido y entraron a la casa corriendo. Carolina y yo nos quedamos parados en la vereda. Papá, no podés aparecer así en el colegio sin avisar. Los chicos se confunden. No entienden por qué a veces pueden verte y a veces no. Carolina, no entienden porque vos no les explicás la verdad. No les explicás que su mamá decidió alejarlos de su abuelo. No los estoy alejando de vos, papá. Estoy tratando de establecer límites saludables. Límites saludables
¿Es saludable que unos chicos no vean a su abuelo durante semanas? ¿Es saludable que aprendan que no pueden tener todo lo que quieren cuando lo quieren? ¿Es saludable que entiendan que hay autoridades en la familia y que esa autoridad no sos vos? Autoridades en la familia, como si el amor fuera una cuestión de jerarquías, como si ser abuelo me convirtiera en un subordinado en la vida de mis propios nietos. Carolina, le dije con toda la paciencia que pude reunir, yo no quiero ser una autoridad en la vida de tus hijos, solo quiero ser su abuelo, solo quiero amarlos y que ellos me amen a mí. Pero papá, vos no entendés que amar no es solo dar cariño. Amar también es respetar límites, es entender roles, es no interferir. ¿Cómo interfiero? Papá, cada vez que venís acá, cada vez que hablas con los chicos, cada vez que haces algo con ellos, terminás cuestionando algo que hacemos nosotros. Terminás sugiriendo que las cosas se pueden hacer diferente, mejor. Carolina, si tengo sugerencias es porque tengo experiencia. Crié 2 hijos, vos y Sebastián. Algo de la crianza debo saber. La mención de Sebastián la incomodó. Siempre pasaba lo mismo cuando nombraba a su hermano muerto. Papá, criaste a tus hijos en otra época, con otras reglas. Las cosas ahora son diferentes. Las cosas básicas no cambian, Carolina. El amor, la paciencia, el respeto, la presencia, esas cosas no pasan de moda. Papá, vos no entendés. Yo tengo que criar a mis hijos de la manera que yo considero correcta, no de la manera que vos considerás correcta. La conversación duró otra media hora. Carolina tenía una defensa para cada uno de mis argumentos, una justificación para cada una de sus decisiones. Según ella, yo era el problema. Yo era el que no respetaba límites, el que interfería, el que generaba tensión. Al final, me dijo las palabras que me cambiaron la vida para siempre. Papá, la verdad es que ya no te necesito más. Los chicos ya no te necesitan más. Sos una etapa que superamos. Ahora tenemos nuestra propia familia, nuestras propias tradiciones, nuestras propias maneras de hacer las cosas, y vos sos una carga que ya no podemos llevar. Una carga. Su propio padre era una carga que ya no podían llevar. Las palabras me pegaron como una bofetada. Me quedé callado durante mucho tiempo, mirándola, tratando de entender cómo la nena que había criado con tanto amor podía decirle algo así a su padre. ¿Una carga?, le pregunté. Sí, papá, una carga. Una responsabilidad que ya no queremos. Una obligación que ya no podemos cumplir. Una presencia que ya no necesitamos en nuestras vidas. Carolina, ¿te das cuenta de lo que me estás diciendo? Me doy cuenta perfectamente, papá. Te estoy diciendo la verdad que no me animaba a decirte antes. Te estoy diciendo que ya no hay lugar para vos en nuestras vidas. Me fui de esa casa sabiendo que algo había muerto para siempre. No solo mi relación con Carolina, sino mi lugar en el mundo, mi identidad como abuelo, mi razón de ser desde que me había jubilado. Esa noche, en mi casa vacía, lloré como no había llorado desde la muerte de Elena. Al día siguiente, llamé al licenciado Martínez. Licenciado, quiero acelerar todos los trámites de donación y del cambio de testamento. Quiero que todo esté listo en una semana. ¿Pasó algo, don Ricardo? Pasó que mi hija me dijo que soy una carga que ya no puede llevar. Y yo decidí que es hora de demostrarle lo mucho que va a extrañar esa carga. Durante esa semana, también tomé otra decisión. Decidí mudarme. La casa grande donde había soñado con ser abuelo ya no tenía sentido. Era solo un recordatorio doloroso de todo lo que había perdido. Contraté una inmobiliaria para venderla y empecé a buscar un departamento pequeño en el centro de la ciudad. También decidí hacer algo que había postergado durante años. Llamé a mi hermano Miguel, que vivía en España desde hacía una década. Miguel, ¿te acordás de esa invitación que me haces todos los años para ir a visitarte? Bueno, la acepto. Quiero conocer España. Ricardo, ¿en serio? ¡Qué alegría! ¿Cuándo querés venir? En 2 semanas quiero quedarme allá por lo menos 6 meses. Capaz más tiempo, capaz para siempre. Pasó algo con Carolina. Miguel, Carolina decidió que ya no me necesita más. Decidió que soy una carga. Así que decidí dejarla libre de esa carga. Mi hermano entendió sin que yo le explicara más. Miguel sabía cómo era Carolina. Había visto durante años cómo me trataba cuando venía a visitarnos desde España.
Siempre me había dicho que Carolina era muy egoísta, muy centrada en su propia vida, muy poco agradecida conmigo. Ayer se cumplió una semana desde que Carolina me dijo que era una carga, una semana desde que decidí que era hora de actuar. El licenciado Martínez me llamó para confirmar que todos los papeles estaban listos. La donación de $1.5 millones a la Fundación de Niños Huérfanos estaba formalizada. El cambio de testamento estaba firmado y legalizado. También tenía una sorpresa adicional preparada. Resulta que en todos estos años, desde que vendí la empresa, había estado invirtiendo mi dinero discretamente. Tenía acciones en varias empresas, propiedades en alquiler, inversiones en el exterior. Mi patrimonio había crecido mucho más de lo que Carolina imaginaba, mucho más de lo que nadie imaginaba. Esta mañana le pedí al licenciado Martínez que le mandara a Carolina una carta certificada con una copia del testamento viejo y una copia del testamento nuevo. Quería que viera exactamente cuánto dinero había perdido por llamarme carga. Quería que supiera que la carga que había decidido descartar valía más de $3 millones. A las 2 de la tarde, Carolina me llamó histérica. «Papá, acabo de recibir una carta de tu abogado. ¿Qué es esto? ¿Es verdad que tenés tanto dinero?» «Sí, Carolina, es verdad. Resulta que la carga que ya no necesitas es millonaria». «Papá, esto debe ser una broma. No puede ser que hayas tenido tanto dinero todo este tiempo sin decirme». «¿Por qué te tendría que haber dicho, Carolina? Vos me dejaste bien claro que ya no me necesitas, que soy una carga. Las cargas no tienen derecho a tener secretos». «Papá, no entendiste lo que quise decir. Yo no quise decir que fueras una carga económica. Quise decir que eras una carga emocional. Una carga emocional, como si eso fuera mejor. Como si ser una carga emocional fuera menos doloroso que ser una carga económica». «Carolina», le dije con una calma que me sorprendió, «no importa qué tipo de carga pensabas que era. Lo importante es que me considerabas una carga. Y las cargas se descartan, ¿no? Bueno, ya me descartaste. Ahora viví con las consecuencias. Papá, no podés donar todo ese dinero. Ese dinero es de la familia. Es la herencia de Sofía y Tomás. Carolina, vos misma me dijiste que ya no soy familia, que ya no hay lugar para mí en sus vidas. Si no soy familia, ¿por qué mi dinero debería ser de la familia? Papá, pensá en tus nietos. Ellos no tienen la culpa de lo que pasó entre nosotros». «Tenés razón, Carolina. Mis nietos no tienen la culpa. Por eso les dejé $500,000 a cada uno en un fideicomiso. Pero van a poder usarlos recién cuando cumplan 25 años, y solo si demuestran que me visitaron al menos una vez por mes desde ahora hasta que me muera». «¿Cómo van a visitarte si ya no vivís acá?» «Ah, ¿no te dije? Me mudo a España la semana que viene. Me voy a vivir con mi hermano Miguel. Voy a ser abuelo adoptivo de sus nietos, que sí valoran la presencia de un abuelo en sus vidas». Carolina se puso a llorar. «Papá, no podés hacer esto. No podés irte, no podés donar el dinero. Podemos arreglar todo esto, podemos volver a ser una familia. Carolina, la oportunidad de ser familia la tuviste durante años. La desperdiciaste, la pisoteaste. Me dijiste que era una carga, ¿te acordás? Papá, estaba enojada. Dije cosas que no pensaba. Dame una oportunidad de arreglar esto. Carolina, tuviste 14 años de oportunidades. Desde que Sofía nació hasta ahora, tuviste 14 años para valorarme como padre y como abuelo. No lo hiciste». Colgué el teléfono. Media hora después, Carolina estaba tocando el timbre de mi casa como una loca. Cuando abrí la puerta, tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Venía con Sofía y Tomás. «Papá, por favor, tenemos que hablar». Mis nietos me abrazaron con fuerza. «Abuelo, mamá dice que te vas a ir muy lejos, ¿es verdad?» «Sí, mis amores, es verdad. El abuelo se va a ir a vivir a España». «¿Por qué, abuelo? ¿Nosotros hicimos algo malo?» «No, mis amores, ustedes no hicieron nada malo. Ustedes son perfectos, pero a veces los adultos toman decisiones difíciles». Carolina me miraba suplicante. «Papá, deciles que no te vas. Deciles que todo va a seguir igual». «No les voy a mentir, Carolina. No todo va a seguir igual. Nada va a seguir igual». Le expliqué a Sofía y Tomás que el abuelo se iba a vivir muy lejos, pero que si ellos querían visitarlo,
siempre iban a ser bienvenidos. Les dije que cuando fueran más grandes y pudieran viajar solos, podrían ir a España a conocer a su tío Miguel y a sus primos. ¿Y cuándo vamos a volver a verte, abuelo? No sé, Sofía. Eso no depende de mí. Depende de mamá. Carolina entendió la indirecta. Si quería que sus hijos vieran a su abuelo, iba a tener que hacer el esfuerzo de llevarlos a España o de traerme de vuelta con disculpas verdaderas y cambios reales. Después de que se fueran los chicos, Carolina y yo nos quedamos solos. Papá, por favor, no te vayas. Podemos arreglar todo esto, yo puedo cambiar. Carolina, ¿vos realmente crees que podés cambiar? Después de años de tratarme como si fuera un estorbo. Sí, papá, puedo cambiar, puedo ser diferente. ¿Por qué? ¿Porque ahora sabes que tengo plata? La pregunta la incomodó. Se quedó callada durante mucho tiempo. No, papá, porque me di cuenta de que te lastimé, de que los lastimé a Sofía y Tomás también. ¿Cómo los lastimaste a ellos? Los privé de tener una relación cercana con su abuelo. Los privé de conocerte realmente, de disfrutar tu amor, de aprender de tu experiencia. Eran las primeras palabras sensatas que escuchaba de Carolina en años. ¿Y por qué lo hiciste, Carolina? ¿Por qué me alejaste de mis propios nietos? Porque tenía miedo, papá. ¿Miedo de qué? Miedo de que me juzgaras como madre. Miedo de que pensaras que no era tan buena madre como había sido vos como padre. Miedo de que Sofía y Tomás te quisieran más a vos que a mí. Finalmente una explicación honesta. Caroline me había alejado de mis nietos porque tenía miedo de la competencia, miedo de que yo fuera mejor con ellos de lo que era ella. Carolina, le dije, ser abuelo no es competir con ser padre. Ser abuelo es complementar, es agregar amor, no restar autoridad. Lo sé ahora, papá, pero no lo sabía antes. Y cuando me di cuenta de que había actuado mal, ya era muy difícil cambiar las cosas sin admitir que había estado equivocada durante años. ¿Y preferiste seguir estando equivocada antes que admitir el error? Sí, papá. Preferí seguir alejándote antes que reconocer que había cometido una injusticia con vos y con mis hijos. Al menos era honesta. Al menos admitía que sabía que había actuado mal. Carolina, le dije, yo te agradezco que seas honesta conmigo, pero la honestidad no borra años de maltrato, años de humillación, años de sentirme como un extraño en la vida de mis propios nietos. Papá, ¿qué tengo que hacer para que me perdones? No hay nada que puedas hacer, Carolina, porque el problema no es que me tengas que pedir perdón a mí. El problema es que les tenés que pedir perdón a Sofía y Tomás por privarlos de tener un abuelo presente. Y ese perdón te lo tienen que dar ellos cuando sean grandes y entiendan lo que pasó. ¿Y vos nunca me vas a perdonar? Carolina, yo ya te perdoné hace mucho tiempo. Te perdoné cada vez que me cancelaste una visita. Te perdoné cada vez que me pusiste horarios como si fuera un empleado. Te perdoné cada vez que me hiciste sentir como un intruso en la vida de mis nietos. Pero perdonar no significa olvidar y no significa seguir permitiendo que me lastimes. Anoche Carolina me escribió un mensaje largo, lleno de disculpas, de promesas, de súplicas para que no me fuera. Me decía que había hablado con Andrés, que habían decidido que querían que yo fuera parte activa de la familia otra vez, que querían que viera a los chicos todas las veces que quisiera, que habían entendido que habían cometido un error. No le respondí el mensaje, porque después de tantos años de sentirme rechazado, de sentirme como una molestia, de sentirme como una carga, sus disculpas me llegaban demasiado tarde. No porque no fuera capaz de perdonar, sino porque ya no era capaz de creer. Esta mañana terminé de hacer las valijas. Mañana salgo en el avión hacia España. Voy a conocer el país donde nació mi abuelo. Voy a pasar tiempo con mi hermano, que sí me valora. Voy a ser abuelo adoptivo de nietos que van a apreciar mi presencia. Hace una hora Sofía y Tomás vinieron a despedirse. Lloraron mucho, me pidieron que no me fuera, me prometieron que me iban a extrañar todos los días. Les dije que el abuelo también los iba a extrañar, pero que a veces los adultos tenemos que tomar decisiones difíciles para cuidar nuestro corazón. Abuelo, me preguntó Sofía, ¿es verdad que sos muy rico? Sí, mi amor, es verdad. ¿Y por qué nunca nos compraste cosas caras si tenés tanta plata? Porque las cosas más importantes no se compran con dinero, Sofía. El amor, el tiempo, la presencia, la atención.
Esas cosas no se pueden comprar. Y ahora que sabemos que tenés plata, nos vas a comprar cosas más lindas. No, Tomás. Ahora que saben que tengo plata, espero que entiendan que el abuelo siempre los amó por lo que son, no por lo que pueden darle. Y espero que ustedes también aprendan a amar a las personas por lo que son, no por lo que tienen. Carolina estaba parada en la puerta, llorando en silencio. Cuando los chicos se fueron a jugar al jardín por última vez, se acercó a mí. «Papá, ¿hay algo que pueda hacer para que te quedes?» «Sí, Carolina, hay algo que podés hacer». «¿Qué cosa?» «Podés inventar una máquina del tiempo, volver 10 años atrás y tratarme con el respeto que merecía. Podés volver a esa tarde donde me dijiste que era una carga y decirme en cambio que era el mejor abuelo del mundo. Podés cambiar todos esos años donde me hiciste sentir como un estorbo. Papá, no puedo cambiar el pasado». «Exacto, Carolina. No podés cambiarlo. Y yo ya no puedo fingir que no pasó. A vos que me escuchaste hasta acá, a vos que me acompañaste en esta historia dolorosa, quiero contarte algo muy importante. Si alguien te hace sentir que eres una carga, que eres un estorbo, que ya no te necesitan más, créeles. No pierdas años de tu vida tratando de demostrarles lo contrario. No gastes tu energía mendigando amor de gente que no te valora. A los 69 años, aprendí que es mejor estar solo que mal acompañado. Aprendí que es mejor ser extrañado que ser tolerado. Aprendí que las personas que realmente te aman no te hacen sentir como una carga, te hacen sentir como un regalo. Mi hija me dijo que ya no me necesitaba más, que era una carga que ya no podía llevar. Y tenía razón, era una carga llena de amor, de experiencia, de tiempo disponible, de dinero para gastar en mis nietos, de ganas de ser abuelo. Era una carga que valía $3 millones. Ahora esa carga se va a España, donde mi hermano Miguel me está esperando con los brazos abiertos, donde sus nietos están emocionados por conocer al abuelo de Argentina, donde nadie me va a hacer sentir como un estorbo. Carolina perdió un padre, Sofía y Tomás perdieron un abuelo, pero sobre todo perdieron $3 millones que ahora van a ir a niños huérfanos que sí van a valorar tener aunque sea un abuelo adoptivo que los visite en el orfanato. ¿Vos qué harías en mi lugar? ¿Te quedarías mendigando amor de gente que no te valora o te irías a buscar gente que sí te aprecie? Contame desde qué país me estás escuchando y contame si esta historia te hizo reflexionar sobre cómo tratás a la gente que te ama. Porque al final de todo, lo único que realmente importa no es cuánto dinero tengas en el banco, sino cuánta gente hay en tu vida que te ama de verdad. Y a veces, para encontrar esa gente, tenés que tener el coraje de alejarte de los que no te valoran, aunque sean tu propia familia.